Bueno, en el entretiempo estuve mirando, tenemos la clase del viernes, pienso esto, ustedes me dirán después. Tenemos la del 2, la del 6 y la del 9. Ahí deberíamos terminar, ¿no? O sea, este viernes no, el otro viernes. Quedarían las clases del 13 y del 15, que sería el fin del cuatrimestre. Y esas, lo que yo voy a hacer es dejarles una lista de preguntas. O sea, las preguntas que van a ser aquellas que serán objeto de examen, ¿no? El 7 de agosto creo que es el examen, ¿no? Entonces, nos queda la clase de hoy y 3 clases más. Y después dejamos una lista de preguntas amplia, ¿sí? Y las clases del 13 y el 15, más que clases, son en el caso que me hacen preguntas, ya me mandan un mail, o en todo caso hacemos una única clase de consulta con fundamento en las preguntas para el examen final, donde, bueno, que puede no ser a las 7 de la mañana, pero eso es muy difícil de conciliar, ¿no? O sea, nadie tiene, unos pueden a las 7, otros no, así que seguramente si hay una de esas clases de consulta, que van a ser el 13 o el 15, serán a las 7 de la mañana, ¿no? En este terrible horario. Bueno, lo que tampoco me dijeron es qué hacemos con esta, bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Una vez que vemos a dónde llegamos, ustedes me dirán, bueno, lo que me gustaría es que repasásemos tal tema, porque en 3 clases no podemos desarrollar nada nuevo, o mejor dicho, en 2 clases, porque la del viernes hay que guardarla para la ética o el final de lo que estamos viendo ahora, que es la dialéctica, ¿sí? Se quedaría quizás una única clase libre, si terminamos el 9, acerca de, no sé, preguntas sobre Kant. O si ya no tienen más ganas, terminamos el martes 6. Pero yo prefiero cumplir, ¿no? Cumplir formalmente con lo que exige la universidad, que es clases hasta el 15. Pero es necesario también que haya un tiempo de reflexión o donde ustedes digan, bueno, acá no me encuentro, no entiendo esto, no entiendo lo otro, me podría explicar. Y todo eso lo hacemos en la medida en que yo les mande una lista de preguntas o de temas que van a ser aquellos que vamos a tomar en el examen, seguramente oral y por Zoom, del 7 de agosto. ¿Sí? Obviamente que para poder dar ese examen tienen que haber cumplido con los 4 trabajos prácticos. O sea, hay que incluir el de Kant, que le pondremos como fecha límite de entrega el 15 de julio. O sea, tenemos uno sobre los orígenes del pensamiento griego, otro sobre los presocráticos, Heráclito y Parménides, otro sobre Platón, y tendremos un cuarto sobre Kant. Para poder dar el examen del 7 de agosto, tienen que haber entregado y aprobado los 4 trabajos prácticos. ¿Sí? Bueno, eso igual le voy a mandar una nota a todos, ¿no? Bueno, entonces, pasemos de la crítica que hace Kant a la psicología racional y que invalida la supuesta demostración acerca de la naturaleza del alma, que por otra parte recordemos que esto de el alma es simple, y si es simple en tanto no se descompone, y si no se descompone porque no es compuesta, es necesariamente inmortal. O sea, la muerte es siempre un fenómeno de desintegración, de descomposición, de desarticulación de las funciones de cada parte.
pero en la medida que el alma no tiene partes, porque es simple y es fundamento de todo movimiento, o sea que se mueve por sí y no por otro, es, para Platón, insisto, en el Fedón, una fuente de fundamentación acerca de la inmortalidad del alma, que es lo que retoma la metafísica de la época de Kant, ¿no? Pero con el aditamento de decir que es una sustancia, de que es sujeto y por lo tanto, en tanto es simple, no pues se puede descomponer, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Pasemos ahora a la teología racional, ¿no? O sea, aquella disciplina de la metafísica que tiene por cometido mostrar que Dios existe, ¿no? Y para eso tenemos varios tipos de pruebas. Lo que hace Kant es una suerte de inventario de cuáles fueron las diferentes formas a través de las cuales la teología intentó fundamentar la existencia de Dios. Tengamos en cuenta, por otra parte, que si bien Kant invalida esas demostraciones, también invalida toda demostración acerca de la inexistencia de Dios. O sea que no es pura ganancia para el ateísmo, digamos, ¿no? Sino que ellos tampoco eh, salen indemnes de esta crítica que hace Kant. Ahí vamos a tomar nosotros dos tipos de pruebas acerca de la existencia de Dios que son clásicas en el pensamiento y que provienen o de Platón o de Aristóteles. Aristóteles, recuerden que la mera existencia de un cambio en el universo implica que haya un algo que no cambia, porque si así no fuere, habría un regreso al infinito. Entonces los cambios existen porque hay algo que no cambia, algo parecido al yo trascendental, ¿no? Bueno, pero más allá de esto, digamos que hay un determinado grupo de pruebas acerca de la existencia de Dios que basan, como no puede ser de otra manera, sus afirmaciones en la experiencia. Por ejemplo, podemos lícitamente pensar que ante la maravilla del universo, la inteligencia infinita de la naturaleza, etcétera, 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 la belleza del mundo, todo lo que ustedes propongan acerca del estupor que nos provoca a nosotros la mera existencia de la naturaleza como tal y, por supuesto, la posibilidad de una observación que tenga, digamos, como fundamento la posibilidad de la perplejidad, ¿no? Que me asombre. ¿Cómo es posible que en las plantas, en los animales, se manifieste una inteligencia mucho más, es una inteligencia de hecho, no una inteligencia reflexiva, pero con ver simplemente los documentales sobre los animales uno dice, oh, qué fantástico, qué maravilloso, o simplemente sobre el cuerpo humano. Bien, todo eso es maravilloso. Y es lícito pensar que ese efecto, la naturaleza, provenga de una causa que contenga en sí todos esos efectos. Esto es una inteligencia infinita. Y en la medida que esto, la naturaleza, existe, debiera entonces yo proponer la existencia de un creador. Esto es, la naturaleza en su maravilla no es casual. Tiene que provenir de un principio inteligente, tan o más inteligente que los efectos que produce. Esto recuerden cuando hablábamos de Descartes, que decía: yo no puedo haber creado la idea de Dios en mí porque el efecto no puede ser mayor que la causa. Esto es, siendo yo manifiestamente imperfecto, no puedo, porque el efecto no puede ser mayor que la causa, crear un ser perfecto. Entonces, de la misma manera puedo decir
a partir de la maravilla, perplejidad, asombro que me produce la mera observación de la naturaleza, proponer la existencia de un creador que sea por lo menos igual a la causa. Y ese es Dios. ¿Cómo Kant disuelve? O sea, no disuelve esto de es lícito pensar la existencia de un ser, pero eso es pensar. Recuerden que no es lo mismo pensar que conocer. Lo que rige el pensar es la coherencia. Lo que rige el conocer es la posibilidad de corroborar alguna afirmación. Si bien es pertinente proponer la existencia de un ser creador tan perfecto como sus efectos, eso no quiere decir que yo pueda comprobar su existencia. ¿Por qué? Porque es un ente del pensar. Y el ejemplo que da Kant, y que va más que el ejemplo, que es la demolición de ese tipo de supuestas pruebas, es claramente demostrable que este escritorio fue hecho por un señor carpintero que conozco. Y puedo lícitamente y de un modo absolutamente corroborable afirmar que el señor carpintero es la causa de este escritorio. Pero esto que ha acontecido claramente en el espacio y en el tiempo. Y en ese sentido es corroborable mi afirmación. Ahora, ¿es lícito que yo pase de algo que efectivamente ocurre en el orden del espacio temporal a un orden que no es este del espacio temporal? No, porque violo un principio. ¿Cuál es el principio? Pasar de lo conocido a lo desconocido. Si bien es pertinente pensar la existencia de un creador, no lo puedo demostrar pasando ilícitamente de lo conocido a lo desconocido. No sé si me explico. Sí. Bueno. Es entonces ese modelo de demostración acerca de la existencia de Dios es demolido desde su fundamento. Porque, bien, o sea, ¿en qué se basa esta demostración de la existencia de Dios como creador? Que tenemos algo así como un fenómeno omniabarcador que es la naturaleza. Si con una mínima intención cognoscitiva nos acercamos a la naturaleza, lo menos que nos puede ocurrir es que nos sorprenda la inteligencia manifiesta, de hecho, en los seres vivos, por ejemplo. O simplemente observando nuestro cuerpo, cómo funciona, con cuánta precisión, o sea, hay claramente la manifestación de una inteligencia. Ahora, si esa inteligencia se la asignamos a un ser que suponemos necesariamente como creador, podríamos llegar a la afirmación de entonces Dios existe. Si la naturaleza existe, Dios existe. Porque, como decíamos, el efecto tiene que ser tan valioso o válido como su causa. Ahora, ¿cómo refuta Kant esto? Diciendo que asignar, o el fenómeno de crear algo, de producir algo, es algo que de un modo claro ocurre en el espacio y en el tiempo. ¿Puedo yo, sin crítica, pasar de lo conocido a lo desconocido? ¿Qué es lo desconocido? Y el único orden que conocemos es el del espacio temporal. El orden de lo que está más allá del espacio temporal, esto es lo metafísico, Dios es un orden que no podemos conocer. Entonces, ¿puedo yo lícitamente pasar de lo conocido a lo desconocido? No. Entonces, ¿es plausible, pertinente
mostrar que Dios existe? Sí. ¿Es demostrable? No. ¿Por qué? Porque pasamos ilícitamente de lo conocido a lo desconocido. ¿Está claro? Gastón. Bien. La otra prueba modélica es la llamada prueba ontológica. La prueba ontológica remite a San Anselmo de Aosta, del siglo X antes de Cristo. No puede ser de ninguna manera. Del siglo X. Le dicen a Anselmo de Canterbury, porque terminó creo que en Inglaterra, pero en realidad es italiano. Y supongamos esto, que los buenos monjes, compañeros de monasterio, conociendo la inteligencia superior de Anselmo, le proponen lo siguiente. ¿Habría la posibilidad de demostrar la existencia de Dios sin tener que recurrir a ningún argumento fundado en la experiencia, como es este que hemos esbozado recién de la exigencia necesaria de un creador? ¿No habrá una manera puramente racional, digo, insisto, sin recurrir a la experiencia de demostrar la existencia de Dios? Entonces Anselmo ha dicho, déjamelo pensar, y escribe esta pequeño, se llama el proslogión, donde dice sintéticamente esto, yo no lo conozco, o sea, en profundidad, ¿no? Dice Anselmo que a un ser perfecto, en tanto es perfecto, no puede faltarle la existencia. Esto es, en mi mente, sin lugar a dudas, existe un ente, una noción, que habla de un ser perfecto. No importa si soy creyente o no creyente. El ateo más radical, justamente su ateísmo, se funda en que él admite que en su mente, en su espíritu, en su conciencia, existe un ente, para él absolutamente ficcional, que tiene alguna propiedad. ¿Cuál es la propiedad? Independientemente de que exista o no, pero que existe sí en mi conciencia, es que ese ente es perfecto, omnisciente, inmortal. Bueno, o sea, todas las propiedades que la tradición le ha asignado a Dios. Entonces, ¿cómo hago para pasar de una existencia puramente intelectual, podemos decir, o mental, a una existencia real? ¿No? Y ese es el salto que intenta dar esta llamada prueba ontológica de San Anselmo, que como ustedes sospecharán, ya está en Descartes, ya está en San Agustín y ya está en Platón, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo admitir o fundamentar la existencia de algo perfecto en mí, siendo que yo claramente no soy perfecto? Que soy un ser limitado, que soy mortal, como todos, que estoy expuesto a todo tipo de estímulos, que mi conducta no sigue siempre una dirección predeterminada, bueno, lo que somos los mortales. Ahora, de pronto, descubro en mí que existe un ente del cual yo no puedo garantizar su existencia fuera de mí, pero indubitablemente ese ente o esa noción existe en mí. Y entre las propiedades de ese concepto, de esa noción, está que es perfecto. Y entendemos por perfecto algo que no le falta nada para hacer, como ya sabemos desde el principio de los tiempos. Entonces, dice Anselmo, en tanto la existencia es una perfección, en otros términos, algo es más perfecto si existe que si no existe, a un ser perfecto no le puede faltar la existencia. Por lo tanto, elevad vuestros corazones, Dios existe por la sola propiedad de su perfección. No sé si me explico.
Bien. Bueno, estamos desentrañando los enigmas más palpitantes de Occidente. Bien, entonces Kant dice, maravilloso, fantástico, buenísimo. Pero, vieron que los peros siempre son más tremendos que la primera afirmación, las alternativas son demoledoras en general. Dice Kant, la existencia no es un predicado. ¿Qué quiere decir? Que supongamos que tengo en mi mente el concepto de escoba, la escoba. Si le quito la existencia a la escoba, ¿cambia la noción de escoba? En absoluto. Ahora, si a la escoba le quito el palo, ¿cambia la noción de escoba? Por supuesto que cambia. ¿Por qué? Muy simple, porque el palo de la escoba sí es un atributo de la escoba, sí es un predicado de la escoba, o algo predicable de la escoba, ¿no? Como yo digo, la escoba tiene un palo que sostiene al cepillo, ese es un juicio analítico, claramente. ¿Por qué? Porque no hago más que describir el contenido de un determinado concepto. Ahora, si yo le quito la existencia como si fuese un predicado a la noción de escoba, ¿cambia la noción de escoba? En absoluto, no cambia. ¿Por qué? Porque la existencia no es un predicado. Esto es, si vamos de la escoba a Dios, si yo a Dios le quito la existencia, ¿cambia la noción de Dios? En absoluto, no cambia. ¿Sí? Si a la noción de Dios le quito la omnipotencia, ¿cambia la noción de Dios? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque es un predicado. Entonces, Kant va a terminar diciendo la existencia no es un predicado. Por lo tanto, la prueba esta, llamada ontológica, de la existencia de Dios, no es una prueba. ¿Por qué? Porque la existencia no es un predicado. ¿No? Él lo dice de una manera del sentido común. No es lo mismo tener 15 táleros en el bolsillo que no tenerlos. O sea, no es lo mismo tener 10.000 pesos en el bolsillo que no tenerlos. No hay una... ¿Por qué? Porque lo que rige, en ese caso, es la existencia efectiva de esa plata en el bolsillo. ¿No? Con esto, además, Kant dirá que si nos fijamos en el cuarto grupo de las categorías, que es la modalidad, veremos que existencia, no existencia, necesidad, contingencia y posibilidad, imposibilidad son categorías y categorías modales. Las categorías modales, como creo que les dije en la clase pasada, son aquellas que no participan en la constitución de los objetos, sino que tienen como función determinar si un juicio, en todo caso, es probable, es real o es necesario. Por eso, esa es una particularidad de las categorías de la modalidad, que no participan en la constitución, sino que tienen como función determinar el carácter, sea conjetural, sea efectivo, sea necesario, de un determinado hecho, o sea, de un determinado juicio en realidad. Entonces, lo que está ocurriendo es que la transgresión que cometen los teólogos que adhieren a este tipo, bueno, creyentes o teólogos o pensadores que adhieren a este modelo de demostración, lo que están cometiendo es un error también lógico de alguna manera, que es considerar a la existencia como un predicado. Dicho esto, Kant ha hecho un desastre en la metafísica occidental y en la historia, como lo llaman el gran destructor, ¿no? A Kant. Ha terminado con la apetencia de absoluto lícita que tenía la metafísica. Lo que seguirá en el tiempo es, como decíamos en la clase pasada, es la presa a atrapar, o a destripar, o a
anular es la cosa en sí. Esa va a ser la tarea de toda la filosofía posterior, ¿no? Pero bueno, por eso es otro tema. Nos queda entonces como último momento de esta tarea destituyente de la dialéctica trascendental, la idea de mundo, que la dejé para lo último, porque representa la posibilidad de un camino hacia la moral. Para esto. Aquí, en las llamadas antinomias de la razón, es donde se expresa de un modo contundente lo que Kant llamará el escándalo de la metafísica. ¿Por qué? Porque en la psicología racional y en la teología racional había errores lógicos, había transgresiones a determinados principios de la lógica, paralogismos en un caso, y una falsa, en el caso de la prueba ontológica, una consideración falsa acerca de la naturaleza de un concepto, o una transgresión en el sentido de pasar de lo conocido a lo desconocido. Pero en las antinomias no hay errores lógicos. Esto es, a partir de determinados principios, hemos, de un modo coherente, accedido a determinadas proposiciones. Y no hubo errores en el desarrollo deductivo de esas proposiciones. Pero, sin embargo, y eso es lo dramático del asunto, es que no habiendo errores lógicos, llegan a conclusiones opuestas. Y esas son las antinomias. Kant va a mostrar, primero, que hay 4 antinomias. Y como resulta casi obvio a esta altura de nuestro trabajo, esas 4 antinomias responden a las 4 formas surgidas a partir de la tabla de los juicios: cantidad, cualidad, relación y modalidad. Las antinomias se corresponden con esos 4 formas estructurales de nuestro conocimiento. ¿Qué dicen las antinomias? Como veremos, son 2 columnas con nociones, una atribuida a la cantidad, una que surgen de la cantidad, otra de la cualidad, otra de la relación y una de la modalidad, y que se corresponden estrictamente con el empirismo y el racionalismo. O mejor dicho, el racionalismo y el empirismo. Digamos, la columna de la izquierda representa la postura del racionalismo y la de la derecha la del empirismo. ¿Qué dicen las antinomias? En principio dicen lo siguiente: el universo es infinito, bueno, vamos a poner la que es de racionalismo. El infinito es finito en el tiempo y en el espacio. El universo ha sido creado, y además de haber sido creado, tiene un límite. Es finito. Y del otro lado, el empirismo dirá: el universo es infinito en el tiempo y en el espacio. Como digo, estas 2 formulaciones son conclusiones lícitamente obtenidas sin transgredir ninguna prescriptiva lógica. La segunda, que tiene que ver con la cualidad, dice: nada, o sea, el universo se constituye por unidades simples. Y esas unidades simples no son descomponibles, se diría, o sea, átomos. Y el empirismo dirá: todo es divisible al infinito. ¿Qué dirá Kant de estas 2 primeras antinomias? Otra vez, según lo que hemos ya obtenido como una suerte de garantía firme en el desarrollo de la crítica de la razón pura, vemos que estas 2 primeras antinomias están mal planteadas porque consideran que el espacio y el tiempo son un asunto que corresponde a las cosas y no a nuestra manera de conocerlas. Esto es, si yo afirmo el universo es infinito en el tiempo y en el espacio, estoy juzgando
que el tiempo y el espacio pertenecen a las cosas. Yo estoy diciendo que hay algo en el espacio que es infinito. Y lo que nos ha enseñado la estética trascendental es que tiempo y espacio no pertenecen a las cosas, sino a nuestra manera de conocerlas. Por lo tanto, yo no puedo afirmar algo acerca de la infinitud del espacio y el tiempo, porque, no puedo afirmar algo si se lo asigno a las cosas. Y en las cosas, ya sabemos, espacio y tiempo no están. Espacio y tiempo está en nuestra manera de conocer las cosas, pero no en las cosas. Entonces no tengo derecho a juzgar que el universo es infinito o que es finito. Es un caso similar a lo que decíamos de la idea de Dios. ¿Es pertinente pensar al universo como infinito? Por supuesto. ¿Es pertinente pensarlo como finito? Por supuesto. ¿Puedo demostrarlo? No. ¿Por qué? Porque tiempo y espacio no pertenecen a las cosas, sino a nuestra manera de conocer. Lo mismo que hubiésemos dicho, es lícito decir que hay un creador en el orden del espacio temporal, pero no es lícito asignarlo a un orden que no es del espacio temporal. Y aquí ocurre exactamente lo mismo. No puedo yo afirmar nada acerca del universo en referencia al tiempo y al espacio, porque tiempo y espacio no pertenecen a las cosas, sino a nuestra manera de conocer. Ahora, en la tercera antinomia sí que hay un problema. Yo las voy a enunciar, pero como es más largo el desarrollo, vamos a terminar la tercera antinomia la clase próxima. Lo que dice la tercera antinomia es, del lado del racionalismo existe causalidad por libertad. Y lo que dice el empirismo es, no existe causalidad por libertad. El problema que nos encontramos aquí es que ambas son verdaderas, pero su verdad depende desde el punto de vista en que yo me coloque. Si yo me coloco desde el punto de vista de la existencia en nosotros de un orden que no es fenoménico, la afirmación existe causalidad por libertad es verdadera. Pero si me pongo en la perspectiva de que la única forma de causalidad que existe es la causalidad fenoménica, también es verdadera. O sea, son verdaderas dependiendo de en qué perspectiva me coloque. Pero eso, para que no, lo vamos a repetir la clase próxima, pero es importante detenerse con cierto detalle en la tercera antinomia, porque como ustedes ya habrán intuido, tiene que ver con la moral porque tiene que ver con la libertad. Si no hay libertad, no hay moral. Bueno, dejamos la clase 2 minutos antes. Nos vemos el viernes entonces. Saludos, que los pasen bien. Hasta El luego. viernes. Hasta el viernes, profe.